Buenos días, tardes, noches, familia, compañeros, trabajadores, docentes. ¿Quién está escuchando este nuevo podcast? Un podcast que espera toda la gente con ansias, porque es así, es un nuevo podcast de la banda LBS Plus. Sí, señores, gente. ¿Y qué más? ¿Qué más que venimos con nuevos invitados reconocidos, trabajadores, luchadores, famosos? Y es más, traemos una persona de otro planeta. Imagínense eso, gente. Y hablar de un tema tan importante. Van a ver de qué se trata esto. Hey, no esperemos más. Vamos a presentar a estos nuevos invitados. Con ustedes, nuestro primer invitado es una persona del campo. Una persona sembradora, luchadora, honesta. Con ustedes, Cristian Cárdenas. Regálenme un aplauso para este amigo. Hola gente, ¿qué tal? Mucho gusto. Con ustedes, nuestro segundo invitado. Es acá el famoso de una nueva red social conocida como TikTok. Es así, una persona que se hace conocer en las redes sociales como rico pobre, pobre rico. Así es, con ustedes, nuestro compañero Luis Carlos Medina. Hola mi gente. Y por tercer invitado, una persona que suena por ahí en el aire, más conocido como Zancudo. Con ustedes, Anderson Gómez. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y por último vamos a presentar mi compañero, mi narrador, mi locutor. Con ustedes, una persona, es acá este invitado, que me va a acompañar hoy como locutor narrador. Viene de otro planeta, más conocido como Megamente. Sí, señores, por favor, un aplauso para John Alexander Cruz. Hola mi gente, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Y quién les habla? Una persona que todo jugador de fútbol quisiera tener. Así es, con ustedes, Champions League, más conocido como Andrés Ángel. Y vamos a iniciar esta nueva misión, este nuevo podcast, hablando sobre temas muy importantes. Claro que sí, Ángeles, que el podcast del día de hoy toma como temática el responder a una pregunta-problema. Esta es cómo la pedagogía y la didáctica pueden ser operadas y fundamentar el diseño y desarrollo de la sesión de clase en el área de educación física, recreación y deportes con fundamentos en la comunagogía y la pedagogía popular. Cada una de las personas que el día de hoy nos encontramos en esta emisión pues se paró desde un punto para pues poder responder esta pregunta-problema. Entonces, sin nada más que decir, demos inicio a esto. ¿Y qué más? No le demos más espera, no le demos trascendencia a esto. Vamos a iniciar con este podcast, por favor. Y continuamos. Taratán. Y para iniciar, qué mejor que comenzar con Luis. Luis, que nos viene a hablar sobre la comunagogía. Cuéntanos, Luis, ¿qué nos tienes que decir? Para darle una posible respuesta a la pregunta problema que el profesor nos ha sugerido, hablaremos un poco de la comunagogía. Desde el pensamiento del autor Juan Carlos Jaime Fagardo, donde él titula este texto, la comunagogía. La comunagogía, el señor nos la plantea como que el docente que se plantea en esta comunagogía tiene que tener unas cosmovisiones. Cosmovisiones lo ponemos en lectura de realidades, ¿cierto? Como ya lo veníamos trabajando anteriormente. Estas lecturas de realidades debe ser el contexto que habita el colegio. El colegio está en un contexto donde se ve unas problemáticas, las problemáticas como lo puede ser el microtráfico, la drogadicción, la prostitución, entre otras problemáticas que se ven en un barrio, ¿cierto? Esas problemáticas y de esta comunagogía se desglosan los conocimientos que puede generar en el aula de clase. Entonces, ¿qué hace el docente? El docente coge todas esas problemáticas y genera un conocimiento para sus estudiantes. Así el estudiante cuando salga, vaya a su casa o interactúe con su amigo de la esquina, su amigo el que vende las arepas en la esquina, bueno, etcétera. Él tiene una posible respuesta o tiene un diálogo más coherente a las problemáticas que agobian ese territorio, ¿cierto? Entonces, pues, la comunagogía serviría a uno mucho como docente, porque no solo sería el conocimiento que de matemáticas, que de ciencias, que de inglés, no. La comunagogía, el mismo contexto, da los conocimientos del aula de clase. Entonces, pues, me parece a mí que esta comunagogía es un tema demasiadamente importante. Cabe recalcar que si hablamos de comunagogía, la pedagogía desaparecería, ¿cierto? Entonces ya no sería pedagogía, sino comunagogía. Bueno. Luis, y quisiera aquí recalcar y hablar sobre la pedagogía popular. La pedagogía popular se basa como proceso participativo y transformador en el que el aprendizaje y la contextualización se basan en las experiencias prácticas de las propias personas o grupos participantes en este proceso de transformación.
a qué nos planteamos ese proceso de transformación? Porque es que esta pedagogía popular se basa en la autoconciencia y la comprensión de los participantes, es decir, porque esta pedagogía popular pretende ayudarles a desarrollar las estrategias, habilidades y técnicas para que puedan llevar a cabo una práctica orientada a la transformación de la realidad. Es decir, cambiar esa sociedad, ese contexto en que tú dices, venga, esto está mal, vamos a cambiar esta realidad y vamos a transformarlo. Esto nos lo planteamos como una transformación de realidad. Se basa como un proceso de transformación en que las propias personas también tienen que ser participativas porque son los actores fundamentales de esta nueva transformación de realidad. Porque todo tiene que ser un proceso de retroalimentación y redefino continuamente. Que si yo hago esto, listo, esto está bien, pero va a ser una retroalimentación para así mismo continuar con este proceso de transformación de realidad e ir mejorando día a día. También podemos plantear y tenemos que ver que esta pedagogía popular tiene que ir muy ligada a esas dimensiones políticas y pedagógicas, ¿sí? Es acá donde tiene que intervenir la educación en estos dos ámbitos y también meterle un poquitico de lógica a todos estos aspectos y generar esa transformación de realidad que muchas veces queremos hacer, pero sin tener este conocimiento. ¿Y ese conocimiento de qué se basa? De unas experiencias, de esas experiencias que día a día vamos adquiriendo en nuestra sociedad y en un contexto para así mismo generar un conocimiento y ese conocimiento ir generando nuevas realidades. Y bueno, mi gente, continuando con esto, vamos con nuestro compañero Cristian, que tiene un punto de vista sobre la didáctica. Cuéntanos, compañero. Bueno, para empezar, pues me permito dar una conceptualización sobre lo que hemos venido trabajando durante este corte, durante este semestre, sobre lo que es la didáctica. Entonces, pues según nos lo definía el autor Miguel Ángel Molano, en el texto facilitado por el docente José Elmer, el cual es titulado Didáctica Interestructural en la Educación Física. Bueno, en este se nos proponía sobre la didáctica. Entonces lo que nos definía el autor es que esta es el conjunto de interacciones entre alumnos y maestros y las tareas planteadas en la clase, así como aquellas que emergen en los estudiantes entre sí y con esta tarea generan una densidad de relaciones que se entretejen para la clase. Entonces, abordándolo en nuestro proceso que hemos venido trabajando durante este semestre, durante este módulo, durante este corte, debemos tener en cuenta y en claro que este tema es fundamental, pues porque por medio de la didáctica se dan los medios con los cuales el docente los va a poner en práctica en su práctica pues pedagógica, para tener esa herramienta por la cual realizar los objetivos en los cuales se ha planteado. Tratando de relacionar este tema con la pregunta problema que se aborda en ese segundo corte, en este segundo módulo, la didáctica, como lo venía diciendo, para la educación es una de las herramientas fundamentales que nosotros como maestros, como docentes de educación física debemos tener en claro y debemos tener muy en cuenta, porque debemos pensarnos cómo articular temas de nuestro diario vivir con temas ya propios de la materia. O sea, debemos utilizar esta didáctica para poder hacer esa articulación de los temas que queremos plantearnos, que queremos aplicar en el contexto que estemos interactuando. Pues para ello existen modelos, como ya lo hemos visto, como la comunagogía, que se preocupa por el crecimiento en colectivo y en el que yo aprendo del otro, pues como lo venía explicando mi compañero Luis en su intervención. Cristian, muchísimas gracias por la intervención que tú realizas, en donde planteas la didáctica como tu punto central para poder responder a esta pregunta problema. Me gustaría destacar estas palabras que utilizas del autor Miguel Molano, en tanto que el propio destaca la interacción entre alumnos y maestros y las tareas planteadas en la clase, así como aquellas pues que llegan a surgir o que emergen entre los estudiantes, generando relaciones para el propio espacio de clase. Es que esto lo vengo a relacionar con el material que traje para el día de hoy del mismo autor, Miguel Molano, en tanto que él nos plantea un modelo, el modelo interestructurante para ser más específicos, en donde él destaca el carácter coactivo que se da en interacción entre dos sistemas en una acción recíproca, generando condiciones para hacer más compleja la relación.
Cuando nos referimos a estos sistemas, nos referimos a lo que muy bien tú nos mencionabas, Cristian, entre las relaciones que existen entre los alumnos y los maestros alumnos, aquí generando esa relación no unilateral sino bidireccional, donde se genera la acción recíproca, donde yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, yo tengo algo que comunicar, te escucho, tú tienes algo que comunicar, yo te escucho. ¿Listo? Encontramos otros sistemas, como tú muy bien lo mencionabas, que podrían ser el estudiante, ¿no? La relación que vendría a existir entre estudiante-estudiante, o muy bien si nos trasladamos ya en términos de la comunagogía, la relación entre el propio estudiante, el sujeto y su contexto, cómo él se relaciona con el contexto. Pues bien, si muy bien aquí lo decía, se llegan a generar como pues unas situaciones o unas problemáticas, ¿no? Se plantean como unas problemáticas dentro de esta acción de la comunicación recíproca. Y es que bien aquí, como para poner un ejemplo para entender mejor esto, si nos trasladamos a una clase de educación física en donde supongamos un maestro da la orden de que los estudiantes realicen dribbling con su mano derecha hasta la mitad del campo y se devuelvan realizando dribbling con la mano izquierda, eso en un primer momento. En el segundo momento el maestro ya les llega a decir a sus estudiantes, bueno, ahora vamos a buscar un compañero y junto con nuestro compañero vamos a rebotar la pelota de una mano a la otra, cada uno solo puede utilizar una mano y vamos a llegar hasta la mitad de la cancha y devolvernos. Ahí en ese momento en donde se generan como estas problemáticas, ¿no? Es donde el estudiante o es donde se lleva al estudiante a hacer ajustes en sus condiciones estructurales y funcionales al interior de su motricidad. Esto pues también llega pues a generar como ciertas tensiones, ¿no? En su parte emotiva y en su forma de operar, en el momento en el que ya no va a trabajar él solo, sino que va a trabajar con otro. Si bien ya nos trasladamos a la comunagogía, yo en el momento en el que mi compañero Luis estaba exponiendo, me puse a pensar, ¿no? Cómo, bueno, la comunagogía se vendría dentro de este modelo, y es que bien, se vendría pues a remarcar en tanto que se busca que los sujetos aprendan a ser humanos dentro del contexto. Es decir, a partir de esta acción recíproca, yo cómo mejoro, ¿no? ¿Qué es lo que al final se termina buscando? La buena comunicación con el otro, para pues así que estas personas o estos sujetos mejoren desde su persona. Y muy bien pues la comunagogía, ya hablándola desde expresiones desde el maestro, ¿no? Desde el quehacer maestro, en esta acción recíproca pues también vendría a evidenciarse, o como bien lo mencionaría Duarte, en el momento en el que todos aprendemos de todos, como el niño de 5 años que tiene un saber que nos puede comunicar. Es en este momento en donde el maestro tiene que reconocer que no solamente él es el portador del conocimiento, sino que el estudiante también tiene algo que comunicar, algo que decir. ¿Listo? Pues esto nos llega a posibilitar los procesos de formación, autoformación y coformación, en donde los maestros pasan de ser de este momento tradicional ya a pensarse de una manera, por decirlo así, desde un modelo, desde la comunagogía, en donde se establecen matrices de lectura y proyecciones de la realidad, las cuales constituyen pues esas relaciones de complementariedad con el otro y reciprocidad, ya sea con la naturaleza, como bien lo veníamos mencionando, con mi propio entorno, y pues se llega a crear como a tumbar toda esta cosmovisión sobre el quehacer maestro. Ya para ir finalizando con nuestro podcast, tendremos la última intervención de nuestro compañero Anderson. Adelante. Bueno, mi gente, en esta ocasión realizaremos una pequeña reflexión pedagógica que pretende dar una posible respuesta a la situación problema del corte, abordando los temas vistos a lo largo del semestre. Inicialmente, partimos de identificar la labor tan importante que cumple el docente de educación física en la sociedad, como principal agente de cambio y transformación. El docente debe ser ese sujeto capaz y competente de transformar y resignificar su labor y su quehacer. ¿Por qué decimos esto? Porque en la actualidad se siguen viendo esas prácticas ambiguas y ese maestro tradicional que solo pone a jugar a los niños. Por ello promovemos una escuela actual. Una escuela actual en cuanto a la educación popular, como lo mencionaba nuestro compañero Ángel, como un proceso participativo y transformador, que no se base solo en la práctica y en el juego y en las tareas que hacen los niños, sino se base en las experiencias previas, y con los saberes que se dan en la escuela, los niños puedan relacionarlo con su diario vivir y así realizar una formación más integral. Asimismo, proponemos la comunagogía como esa posible respuesta.
¿Por qué decimos que como una posible respuesta? Porque la comunagogía en cuanto es para la comunidad, por la comunidad y para la comunidad, en un proceso participativo colectivo, donde toda la comunidad está inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, decimos que el docente debe tener esas cosmovisiones de su entorno para poder realizar una lectura de realidades del contexto que le permitan de cierta manera identificar problemáticas o necesidades que subsisten en el territorio. Obviamente, sin dejar a un lado la didáctica. La didáctica como esos procesos o estrategias que tiene el docente para que la educación de cierta manera sea más fácil para los niños, donde dote de sentido su práctica, donde haya una reflexión después de cada acción o de cada tarea motriz, donde el docente trate de integrar todos sus conocimientos para que el niño se forme en las dimensiones axiológica, motriz y corporal, siendo un sujeto competente para la sociedad y preparándolo para la vida. Y bueno, mi gente, espero este nuevo podcast, esta nueva emisión del grupo LBS Plus, el más esperado, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima emisión. Bye bye y espero hayan disfrutado de estos nuevos invitados. Goodbye.